A continuación, Charlando con Elizabeth. Telesucesos Canal 29 presenta Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth. Muy buenas noches, queridos amigos y amigas televidentes. En este su programa Charlando con Elizabeth, en su segunda temporada, tenemos un invitado especialísimo, el doctor Ángel Polibio Córdoba, con quien vamos a tratar un tema extremadamente importante. Justamente el tema de la credibilidad de la consulta popular, de la credibilidad de los mandatarios. Y para conocer algo más de quien nos acompaña y es nuestro invitado esta noche, vamos a pasar un pequeño resumen y algunos datos importantes de su vida. Charlando con Elizabeth. Ángel Polibio Córdoba, doctor en Economía, presidente ejecutivo de SEDATOS, catedrático universitario, director de estudios en las Naciones Unidas. Charlando con Elizabeth. Doctor Córdoba, buenas noches, bienvenido a este programa, gracias por aceptar esta invitación. Antes de darle la palabra, permítame solidarizarme y alegrarme muchísimo por este, yo diría, desarrollo del caso y este final que se está avecinando ya en una etapa del sobreseimiento a la empresa SEDATOS, y esperamos pues que igualmente usted como persona natural también ya pueda estar tranquila con este caso que realmente entiendo les ha sacado canas y ha preocupado a muchísimos de los ecuatorianos. Sobre ese tema en particular vamos a tratar en el último segmento, pero le invito en este momento a ver un pequeño video introductorio que hemos preparado justamente sobre los temas que queremos conversar. Con todo gusto y mucho gusto. Charlando con Elizabeth. La intención de voto favorable a las 7 preguntas de la consulta popular y referéndum, convocada para el domingo 4 de febrero del 2018, alcanza el 70% de apoyo ciudadano, según la encuestadora SEDATOS. La pregunta referente a la no prescripción de delitos sexuales en contra de menores de edad es la que alcanza mayor apoyo popular con el 80.6%, seguida de aquella que hace referencia a la muerte civil por actos de corrupción para funcionarios públicos con el 77.2%. La pregunta sobre la reestructuración del Consejo de Participación Ciudadana tiene un respaldo del 71.1% de encuestados. La prohibición de reelección indefinida, el 66.8%. Restricción de la minería metálica en áreas urbanas protegidas e intangibles, el 65.8%. Eliminación de la ley de plusvalía, el 65%. Y ampliación y protección del Yasuní y reducción de la zona de explotación petrolera, el 70.4%. Por otra parte, la encuestadora SEDATOS fue sobreseída por parte de la Fiscalía de los cargos por supuesta falsificación y uso doloso de documento privado falso. Según su representante legal, Ángel Polibio Córdoba, no existen presunciones de la existencia de la infracción y no hay indicios probados para continuar con la demanda. Sin embargo, no descarta la posibilidad de iniciar acciones legales en contra del organismo gubernamental por el daño generado a la empresa y a su imagen profesional. Charlando con Elizabeth. Doctor Córdoba, bienvenido a este programa que es su espacio, y hemos hecho, como usted ha visto, un pequeño video introductorio donde se dan algunas cifras. Justamente la intención de este programa es refrescar y conocer realmente cuál va a ser esa decisión popular, cómo están los ánimos en este momento y qué expectativas tenemos sobre el tema de la consulta. Bueno, es muy interesante de que una persona versada en política, versada en la realidad, que toca vivir en los diferentes campos, campo de la alcaldía, ahora en el campo de la Asamblea Nacional, también pues esté dando la cara como periodista. Muchísimas gracias. Me alegro mucho y es interesante pues poder analizar con una persona que está pues totalmente enterada de la materia. Sí, en lo que se refiere a la consulta, desde un comienzo, desde que se anunció de parte del presidente de que se iba a convocar, no se sabía todavía qué fecha, hubo una reacción muy favorable. Yo diría que prácticamente las 3/4 partes de la población se vienen manifestando interesados los ciudadanos en votar, ya sea sí o sea en pronunciarse, en pronunciarse
por todos los diferentes aspectos. Vemos que hasta el mes de realmente noviembre había una cierta baja en la inclinación al voto, en la intención al voto. Pero en las últimas semanas, esto es en la primera y segunda semana de diciembre, tiene un repunte favorable a la consulta. Se ve también de que no hay una sola pregunta de las 7 que tenga pues menos del 60%. Y si se toma en cuenta, y eso considerando los votos nulos y blancos que manifiesta la población o que no sabe por cómo va a votar, si es que ya se toma en cuenta como votos decididos, que eso cada vez se va viendo cómo se van dando, se podría decir que el voto afirmativo en algunos casos superaría el 80% y en otros casos superaría pues el 70-75%. Claro, falta todavía la campaña electoral, ¿no? Así es. También hay una parte interesante que vale la pena resaltar. Cuando comenzó este tema, por el mes de septiembre, la cuarta parte de la población decía que conoce de qué se trata, cuáles son los temas que se le va a consultar, los 7 puntos. Eso quiere decir que las 3/4 partes no sabía de qué se trataba la consulta. O sea, todavía sobre el contenido mismo no hay todavía una claridad. Ahora ha mejorado. Alrededor de un 40% de la población dice ya conocer cuáles son los temas, pero desde luego 60% necesitan estar mucho más enterados. O sea, es importante tal vez ahí insistir sobre la importancia de una socialización y de una explicación más detallada a los ciudadanos de lo que tiene como contenido y de lo que implica cada una de las preguntas a realizar. Aquí tiene que haber entonces 3 posiciones en la campaña. La una, que es por parte del gobierno, en donde tiene que dar una explicación total, pregunta por pregunta, llegando a todos los ámbitos más recónditos y pues invitando a la población a la consulta propiamente dicha. El segundo es aquellos que están por el sí, que también es el propio gobierno. Pero desde luego hay grupos, los grupos y movimientos son mayoritarios en favor del sí, pero tienen que saber explicar, tienen que decir qué pregunta en cada caso y cuáles son las consecuencias de ello, capaz de que el ciudadano sufrague, pero sabiendo por qué y por quién y vota. ¿Qué implica además cada uno de esos puntos? Y el no, lo mismo, que también es una parte de la población, de los movimientos, son mayoritarios los que están por el voto sí, pero que también tienen que saber explicar a qué se debe de que ellos dicen que deben votar no. Ahora, el tiempo que tenemos para la consulta es un tiempo realmente corto. Estamos hablando de que estamos ya a finales de diciembre, unas semanas complejas, que la gente está más dedicada a los temas ya familiares, y la campaña misma empieza en enero y terminaría las vísperas del 4 de febrero, que ya es la consulta. Realmente 30, 45 días, que son muy pocos para lo que es una socialización profunda de 7 preguntas, porque además no es ni una ni dos, sino son varias. Y hay que tomar en cuenta ¿cuál es el mecanismo más óptimo? ¿Cuáles deberían ser las estrategias? En ese caso, usted que es tiene que ser a través de los medios de comunicación, medios masivos, llegar a los barrios, llevar a los diferentes centros. Por ejemplo, es importante de que, aunque no votan los niños de la primaria, votan desde los 16 años en adelante, a través de los establecimientos educacionales es importante que la gente, que los chicos se enteren de qué se trata, y ellos son los mejores portadores de lo que realmente deben conocer sus padres de familia. Sobre todo en el tema de la pregunta 4, que tiene que ver con el tema de toda esta violación de derechos de niños, niñas y adolescentes. Claro, esa es la pregunta 7. Entonces, esa pregunta tiene que saber a qué se debe, por qué se ha dado esta situación, y es necesario entonces de que haya un poco de explicación. Los medios no tienen que ser pues cadenas nacionales extensas y canzonas, más didácticas, tal vez más metodológicas, gráficas, con una metodología más fácil de entender. ¿Qué es el Consejo Nacional de Participación Ciudadana? ¿Qué hace ahora? ¿Por qué está en situación tal de que se tiene que cambiar? ¿Qué es eso de la reelección indefinida?
¿cómo es esto de que se tiene que dejar totalmente fuera de la posibilidad de un ejercicio público a los que han cometido corrupción? ¿Qué es eso del Yasuní? ¿Cómo es eso de la explotación minera? Entonces, todo ello, yo creo que va a ser posible de que el voto del 4 de febrero sea un voto consciente. Un voto a diferencia de muchas otras ocasiones con una consulta, no necesariamente la gente sabía las implicaciones. Ahora, han habido consultas, recuerdo yo la del año 95, eran 11 preguntas de diferentes temas, pero bastante complicados, y pues la difusión, la promoción, que el gobierno quería que voten por el sí, pero fue de tal naturaleza que fue insuficiente para poder explicar y no solamente convencer, sino explicar para los ciudadanos de cómo debían votar. Y ahí fueron 11 nos, ¿no? Ese fue un resultado que nosotros lo presentamos el propio día de la elección. Hubo una serie de inconvenientes que no creían en nuestros datos. Muchas veces es más del rechazo también, a la gestión. También dijeron, porque era una encuesta exit poll contratada por el gobierno. Entonces dijeron, el gobierno no debe pagar a datos. Titulares enormes de prensa. O sea, no es la primera vez en todo caso que se ha metido en problemas por estar pegado a los... Pero fue corto, porque solamente duró el tiempo del escrutinio. Y entonces, luego ya se el tiempo del escrutinio, 100% de resultado de ese dato. Vamos a hacer un corte, doctor, y le invito a ver justamente las comerciales de nuestros auspiciantes para regresar y seguir tratando el tema con usted. Charlando con Elizabeth. Ayudarme, solo dámelo. Tranquila. Tranquila. ¿Qué tranquila ni que nada? Tú lo tienes. Un escándalo. No tendría que gritar si me lo das y dejes de parecer un criminal. Yo no tengo tu teléfono. Ay, no por tengo Dios, tu mírate celular. bien. ¿Qué le ofreces ¿Soy al mundo? ladrón por el uniforme? Ay, por favor. De toda la gente que está aquí. ¿Por qué me acusas? Yo Lo no fui. siento, amigo. ¿Qué? Es muy simple, solo quiero que lo devuelvas. ¿Tú me viste? ¿Me viste? Oye, yo sé que tú lo tienes. ¿Dónde están tus Obsérvate testigos? bien, obsérvate ¿Tus bien. testigos? ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dices que me viste tú? Oye, dejaste eso en el baño. Charlando con Elizabeth. Doctor Córdoba, aprovechemos de su presencia y usted que está todas las semanas haciendo nuevas encuestas, todos los días, bueno, nos da a conocer cada semana. Cuéntenos el tema de la credibilidad del gobierno, cómo está el tema de Lenín Moreno, cuánta gente le está creyendo, cómo está la simpatía. De hecho, él alcanzó unas cifras bastante importantes que están atadas incluso a esta, yo diría, positiva convocatoria de la consulta popular. ¿Qué resultados tiene a la fecha para informar a nuestros televidentes? Esta es una pregunta que la venimos haciendo desde hace 43 años. Resulta que el 18 de diciembre cumplimos, para conocimiento de la población, 43 años de actividad profesional. Qué bárbaro. Toda una historia. Entonces usted ya se conoce a todos los presidentes que no han hay presidente que no haya caído en sus manos. No, que no haya sido valorado, digamos, por la población. Por ejemplo, me acuerdo, en época del general Rodríguez Lara, del Bombita, tenía una aprobación promedio superior al 40%, que no es malo, ¿no? Así es. Porque los presidentes, pues, suelen comenzar con unas cifras muy altas y terminar con 15, 20, 25. Lo mismo, después vino el triunvirato, también hicimos, pero nunca tuvimos problemas. Hacíamos las encuestas, las difundíamos y no nos enjuiciaban. Como ahora. La aprobación del presidente Correa comenzó en el año 2007 con 68. Tuvo un bajón en el 2009 a 51, pero siempre estuvo sobre 50%. El valor más bajo lo registró en el año 2015, antes de julio, a él le ayudó mucho la venida del Papa, claro. Subió y nuevamente en el año 2016 superó los 40, terminó con 47%.
6%. Que después de 10 años de gestión tampoco es despreciable, es una cifra... Jamás. Claro, es una cifra bastante importante. Es un récord. Así es. Que, claro, que se movió entonces entre el 46 y el 66% o más. El presidente Moreno comenzó nada menos que con 66. Casi 20 puntos más que el presidente Correa. Llegó hasta el 77 en el mes de agosto. Y la tendencia es una tendencia a la baja, ¿no? No sé si aquí podría ver Ahí. La tendencia a la baja, ¿no? Vemos. Pero es muy poquito. En la última encuesta está en el 70.9%. ¿Y cuál fue el nivel más alto que tuvo? Tuvo 77 en agosto. 77, ya. La credibilidad siempre está un poco más abajo de la aprobación. Correa terminó con 39. Correa. Moreno comenzó con 63. Avanzó hasta 67.6 y ahora está en 62.8 con una leve recuperación Qué bueno. de entre noviembre y diciembre. Sin embargo, aquí hay un tema fundamental que tal vez vale la pena también revisar y si usted tiene cifras nos va a orientar, que es las expectativas económicas que tiene la ciudadanía, porque más allá del tema de la consulta, muchas personas dicen, bueno, vamos a tener ya una votación el 4 de febrero y qué va a pasar después de eso si es que no hay un repunte económico, si no hay medidas concretas que realmente den muestra de una reactivación económica. Pero ¿qué le parece si nos tomamos un minutito? ¿Y cómo está la Asamblea? A ver, veamos dónde estamos La Asamblea involucrados. Además. En el año 2013-14 tenía 39 de aprobación y terminó su gestión en el año 2017 con 28. La nueva Asamblea comenzó con 43, pero en cuestión de pocos meses ha bajado de 43 a 32%. ¿Y cuánto le creen al presidente de la Asamblea? Tenemos que terminó la presidenta de la Asamblea, Gabriela Rivadeneira, con 25% de credibilidad. Y comenzó el nuevo presidente con 41 y está en 30. Pero la credibilidad en la palabra de los asambleístas está en 22. Uy, Dios mío. Eso sí está bastante bajo. Claro, bastante Ahora, bajo, bien depreciado. También es interesante, bueno, cómo ve la población la situación económica. Vale la pena también mencionar algo que se refiere a la economía. Por ejemplo, hay una cifra interesante. ¿Cómo está la economía actualmente, ¿no? Tenemos que, si se compara el periodo desde el 2002 hasta el 2006, la economía creció al 4.94%, casi 5%. Así es. Entre el 2007 y el 2017, la economía creció al 3.1%, o sea, casi 2 puntos menos de crecimiento del año anterior. Y tomando en cuenta que hubo ingresos muy elevados, con precios del petróleo muy elevados, y un endeudamiento externo no observado en el pasado. Ahora, si se toma en cuenta una cifra interesante de lo que se trata del endeudamiento externo, el endeudamiento, el consumo, veamos, el consumo de los hogares, ¿cuánto consumieron los hogares? Se tiene que entre el 2002 y el 2007, la variación del consumo era más o menos del 24%. En cambio, en el año 2007 a 2016 subió al 27%. Pero ¿cuál es el consumo final del gobierno? En cambio, el consumo final del gobierno fue de tal magnitud que entre el 2002 y el 2006, el consumo final del gobierno era del 3.1% anual. Y entre el año 2007 y 2017 subió al 7.05%. ¿Y qué dicen los ciudadanos sobre eso? ¿Qué expectativas tienen o qué opinión les merece todo el manejo económico? Lo que los ecuatorianos... Creo que es la principal preocupación que tenemos todos los ecuatorianos todavía. Entonces, ¿no? ¿cómo catalogan lo que está pasando con el país? Una cuestioncita. La deuda pública total. ¿Cómo le parece que la deuda pública total llegó a términos que de
14.000 millones de dólares, subió a 62.000 millones. Cada ecuatoriano en el año 2002 nacía con 1.117 dólares de deuda. Ahora nace cada ecuatoriano con 3.696 dólares de deuda, lo cual entonces pues es algo que preocupa tremendamente a la población. ¿Y qué es lo que dice, qué es lo que espera la población en los próximos años? Dice, los ecuatorianos lo que más quieren es de que haya más empleo. Así es, empleo creo que es la de que primera haya demanda que tienen de que haya un país en donde la crisis política, la crisis económica, la crisis social y la crisis moral se supere. La búsqueda de una vinculación público-privada que tiene que darse pero para efectos reales, ¿no? De que se busque la forma de superar la pobreza, pero en forma real. La regresión y la frustración social que se terminen, ¿no? Un cambio verdadero en la dirección de la política económica, de que no haya un mayor endeudamiento como el que ha habido en el pasado, ¿no? Y de que entonces no se vaya de una manera tal, solamente con cambios, pero sin conocer de qué constituye, cuál es el cambio que se busca. Y cuando se le dice, y sus expectativas, ¿cómo está su grado de optimismo? Claro. El optimismo de los ecuatorianos, el mes anterior, en noviembre, bajó de lo que estaba cuando comenzó el gobierno, del 53%, el optimismo bajó a 41.7%. ¿Y ahora en qué niveles? Subió a 42.9%. Ah, qué bueno. O sea, está como declinó, pero con los acontecimientos últimos del último mes, las cosas las ve el ecuatoriano de mejor manera. Vamos a cortar ahí, doctor Polibio Córdoba, un momento más. Vamos a dar paso a nuestros auspiciantes y regresamos con el tercero y último segmento de este programa. Charlando con Elizabeth. Hola, linda. ¿Qué tal? Hola. ¡No! Oh, es una carta para Nick. Quiere que se la demos. Nick, léela. Que la lea, 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 que la lea. Oye, creo que este papel es tuyo. Así no era la broma. Pues no. Charlando con Elizabeth. Doctor Córdoba, regresamos en este último segmento y no quería dejar de topar un tema que para la sociedad en general fue preocupante y fue el nivel de conflicto que se generó usted a raíz de los últimos resultados del Exit Poll que fueron públicos a través de un medio de comunicación y que fueron cuestionados por las autoridades de gobierno. Ese caso se llevó hasta los niveles y hasta los tribunales, a los niveles judiciales, generando varias, yo diría, incomodidades para la empresa. Sin embargo, es una empresa que durante muchísimos años, como usted ha dicho, 43 años, ha tenido niveles de credibilidad y además de acierto bastante elevados. Entonces, ¿cómo entender eso y cómo se ha desarrollado ya el caso? Entendemos que hay un sobreseimiento, lo cual hemos publicitado en nuestro video y nos alegramos por ello y esperamos realmente que esto se solucione positivamente. Todo fue, pues yo creo que algo que sucedió porque la primera vuelta nosotros tuvimos casi el 100% de precisión. Y esa precisión siempre ha sido alrededor del 98% en 30 exit polls que hemos realizado. Cedatos venía siendo, según lo que hemos observado y hemos escuchado de tantas personas que estaban muy cerca de quienes manejaban el país, Cedatos era el gran problema. Había que terminar con Cedatos porque la credibilidad, decían, la credibilidad que tiene esta organización supera el 75 y el 78%. Por lo mismo, hay que acabar con ellos.
Entonces hicieron todo lo posible por ello. No fue solamente en la exit poll de la segunda vuelta, fue en marzo cuando se dio la denuncia, cuando se dieron cuenta que las cosas no eran como les pintaban algunas encuestas totalmente amañadas. Y de ahí es lo que vino el allanamiento después del 2 de abril, el 7 de abril, un allanamiento bárbaro. Han hecho todo lo posible por acusarnos, pero ¿qué es lo que ¿a qué es lo que llega entonces ahora la juez? Dice, tomando en cuenta lo que dice la Constitución y el Código Orgánico Integral Penal, dice, se dictamina de que no hay ningún tipo de presunciones fundadas para dar mérito a la infracción. Se tiene claramente, dice, no ha recabado la Fiscalía indicios probados, graves, precisos y concordantes para establecer la existencia de la infracción. Y de esa manera no se puede sostener una acusación y establecer la responsabilidad a la persona jurídica Centro de Estudios y Datos. Entendemos entonces que como Cedatos el tema está subsanado. Sin embargo, ¿hay todavía algún tema que está pendiente con la justicia? Bueno, ¿o ya se sentiría usted yo no creo con la justicia, sino que está en discusión, porque dice el auto de sobreseimiento a favor de la persona jurídica con su representante legal, Ángel Polibio Córdoba, y se revocan las medidas cautelares y se espera que el día 5 de febrero, que va a ser un día después de la consulta. Un día después de la consulta, exactamente, bien calculado, para que entonces la fiscal diga qué es lo que tiene a lo mejor en contra de Polibio Córdoba como persona natural, aunque todas las pruebas han sido analizadas y por eso la jueza dictamina que no hay lugar alguno para seguir una acción judicial. Qué bueno. Nos alegramos muchísimo. La credibilidad de la empresa y la suya personalmente está más que, yo diría, comprobada a través de los años y del tiempo. Y más bien le deseamos éxitos y que usted siga haciendo un aporte tan importante para el país a través de su trabajo, que día a día lo han hecho de manera abnegada y sobre todo ética en su desempeño. Muchas gracias. Y para el próximo año deseamos que el país realmente tenga una ruta de mejoramiento, de felicidad, que la economía de los ecuatorianos mejore, que no tengan que padecer un desempleo como el que tienen actualmente. Listo, muchísimas gracias, doctora. A ustedes, queridos amigos, les invitamos a seguir nuestro programa semana a semana, todos los miércoles a las 8:30 de la noche y su reprise el domingo también a las 8:30. Les acompañamos permanentemente cada semana a través de su televisor y les agradecemos por el tiempo que nos dispensa. Muy buenas noches. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 presentó Charlando con Elizabeth. Con temas coyunturales, locales, nacionales e internacionales de interés general. Charlando con Elizabeth.